entendiendo acerca del espíritu del anticristo y cómo esto se manifiesta en medio de la congregación. Y se pone en evidencia cuando la iglesia está andando conforme a la verdad de Dios. Entonces la verdad de Dios, como ya vimos, desnuda las intenciones del corazón, revelando no solo qué hicimos, sino que también nos revela por qué lo hicimos. La palabra, cuando viene de parte de Dios, no vuelve vacía, hace la obra, diciendo los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y nos muestra la realidad con el propósito, en la gracia de Dios, de llevarnos al arrepentimiento, a la confesión del pecado y a restaurar nuestra relación con Dios. Entonces, al verlo de esta manera, nosotros nos examinamos, pero no al otro, porque es la intención de nuestro corazón lo que va a ser revelado. Entonces no es que tomamos la palabra para examinar al otro, por lo menos en esta no estamos juzgando otra situación, sino que el llamado es a mirarnos a nosotros mismos, a mirar nuestro propio corazón, ¿no? El propio centro de nuestro ser. Nosotros pensamos las cosas, donde tomamos decisiones, donde las planeamos, es ahí donde Dios va con su palabra, donde nadie escucha, donde nadie ve, pero que Dios conoce muy bien. Recuerden lo que vimos en Jeremías. Y es ahí donde Dios pone de manifiesto qué es lo que realmente estábamos buscando. Y ese examen debe ser en nosotros mismos para que no resulte ser que nosotros seamos los engañadores y anticristos en medio de la congregación. Entonces vimos también de Dios desnuda el rencor del corazón, poniendo de manifiesto a aquellos que no proceden, que no se conducen según la verdad, sino que andan según sus propias emociones, con esto me refiero a aquellos que se conducen según la ira, el enojo, el desprecio, la amargura, la malicia, la gritería, la maledicencia, y en ese momento difícil que se nos presenta, cuando vienen los tropiezos, como Cristo dijo, es imposible que no vengan, en ese momento difícil, ellos andan según esas emociones, sus sentimientos, y no dan la gloria a Dios, sino que rechinan los dientes. Les molesta, les da bronca lo que pasa. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces toman decisiones que no son conforme a la verdad, y ese comportamiento hace manifiesto dónde está puesta su fe y en qué están confiando, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a seguir considerando, hermanos, esta frase, mirad por vosotros mismos. Vamos a avanzar un poco más en qué es lo que la palabra nos enseña con respecto a esto. Leo de vuelta nuestro texto. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y hoy, hermanos, quiero que empecemos a ver, y este tiempo va a ser a modo de introducción a este tema, que también, hermanos, es determinante en la vida, está íntimamente relacionado con lo que venimos viendo, y el tema es que la verdad desnuda un evangelio antropocéntrico, o sea, un evangelio que está centrado en el hombre, un evangelio que está centrado en lo que el hombre necesita, en lo que el hombre es, en la moral del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad también, cuando nosotros estamos viviendo ese tipo de religión, cuando transformamos el evangelio de Cristo, porque el evangelio es de Él, y como dice Pablo en Gálatas, no que haya otro evangelio, sino que algunos anuncian otro evangelio, pero no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Este evangelio es cristocéntrico y está centrado en Dios, en la persona de Cristo, en su obra, en su gloria, es la manifestación de su gloria. Ese es el evangelio de las Escrituras. Y vamos a ver cómo la verdad también desnuda un evangelio antropocéntrico, cuando nosotros estamos pervirtiendo el evangelio aún para nuestra propia conveniencia. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a vivir siempre centrados en Cristo y en su gloria, y que siempre estemos buscando qué es lo que le da la gloria a Dios, y poder agradarle en todo lo que hacemos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por la obra de Cristo, por nuestro Señor y Salvador Jesús.
Gracias porque Él hizo lo que nosotros no podíamos. Gracias porque Él saldó nuestra deuda. Gracias porque Él nos vistió con su justicia y en su obra, en su redención, en todo lo que Él hizo, hoy somos aceptos delante tuyo. Podemos venir a ti confiadamente, sabiendo que eres nuestro Padre, porque en Él nos has adoptado, sabiendo que somos miembros de tu familia, somos ciudadanos de tu patria. Señor, gracias, gracias por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y queremos rogarte, Padre, que nos ayudes para que el tiempo de nuestra peregrinación aquí en este mundo, hasta que te veamos cara a cara, podamos vivir como es agradable a ti, purificándonos cada día y andando conforme a tu voluntad, sin quitar los ojos de Cristo, centrados solamente en Él y buscando siempre en todas las situaciones, en todo lo que nos toca vivir, no lo que es más fácil, no lo que nos conviene, no lo que nos trae menos problemas, sino aquello que te da la gloria a ti. Ayúdanos, Padre. Te ruego ahora que, Padre, edifiques a tu iglesia, tú eres el único que puede hacerlo. Y te pido, Padre, también que salves a los que no te conocen, porque también eres el único que puede hacerlo. Dame sabiduría de lo alto, Señor, y ayúdame a compartir tu mensaje, no el mío, Señor. Ayúdame a hablar lo que tú quieres que hable. Te lo pido y te agradezco todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La sana doctrina. Bueno, esto es algo que siempre se menciona, ¿no? Siempre se habla, se escucha hablar de la sana doctrina. Vuelvo a leer 2 de Juan 8. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hasta ahora estamos en mirar por vosotros mismos. Esta exhortación es una exhortación amorosa. Y está ahí porque Dios cuida de su pueblo. Dios cuida a su pueblo, cuida a su cuerpo, Dios cuida a su iglesia, y lo hace a través de un minucioso examen personal a la luz de la verdad eterna. O sea, es algo que Dios produce en nosotros. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Su espíritu que mora en nosotros nos da la gracia, la fuerza y nos confronta con nuestro pecado, recordándonos lo que Dios enseña, recordándonos las verdades de Cristo, recordándonos su enseñanza. Entonces nos confronta con Él. O sea, que Dios hace en nosotros y nos hace responsables por esa obra, porque Él nos manda a nosotros a hacer algo que no es natural en nosotros. Nosotros naturalmente nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en lo que a nosotros nos parece mejor, en lo que nos gusta, en lo que nos conviene, en aquello que tenemos a mano, aquello que nos trae los menos problemas posibles, aquello que nos hace caer bien con todos. Eso es lo que buscamos naturalmente. Pero Dios, a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo que se opone a nuestra carne, para que no hagamos lo que querramos, como nos enseña Gálatas 5, nos somete a este examen minucioso. Cuando digo minucioso, me refiero a mirar atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, como dice Santiago, no dejando ningún detalle en el camino, no solamente ocupándonos de y esto lo voy a decir muy entre comillas, porque es nada más que la perspectiva humana, no ocupándonos solamente de los grandes pecados o los pecados visibles, sino ocupándonos de las intenciones de nuestro corazón, de darle la gloria a Dios de corazón, como también dice Malaquías 2, que a los sacerdotes les dice, tienen que decidir de corazón darle la gloria a Dios. De eso es lo que estamos hablando, de eso es de lo que se trata. Por eso Dios nos dice, mirad por vosotros mismos. Hey, mírense, fíjense, cuídense, tienen que cuidar su corazón, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, porque de él mana la vida. Es Dios cuidando a su pueblo. Uno puede encontrar esto a lo largo de todas las escrituras, cómo Dios va siempre llamando al pueblo por medio de su palabra, llamándonos a mirar lo que estamos haciendo, a considerar, etcétera, etcétera, a cuidarnos, a guardar, a no dejar que otra cosa ocupe el lugar que solamente Dios puede tener. Él es nuestra vida y Él debe ser la razón de nuestra vida. Entonces, uno en la vida cuida todos los detalles.
Y cuando nuestra vida está en Él, todos los detalles tienen que ver con Él. Nosotros tenemos que entender que por cosas simples que hacemos todos los días, como comer y beber, tenemos que darle la gloria a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Entonces, aún en las cosas simples de la vida, como beber un poco de agua, comer, son cosas que nosotros tenemos que hacer para la gloria de Dios. Son cosas que tenemos que pensar cuando las hacemos, si están siendo agradables a Dios, si esto promueve la santidad en mi vida, si esto es lo que a Dios le agrada, lo que me edifica, etcétera, etcétera. Entonces, Dios es minucioso en todos los detalles, y gracias a Dios por eso, porque su providencia es perfecta. Todas las piezas están ensambladas en una forma perfecta, más allá de lo que podemos entender. Desde su decreto eterno, todo se está cumpliendo, y aunque hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, es el consejo de Jehová, el decreto de Dios, el que va a prevalecer sobre todas las cosas. Podemos imaginarlo de una forma o de otra, pero lo que prevalece es el consejo de Dios. Entonces, Juan enfoca su epístola en la conducta, que es el resultado de la verdad y el amor. Y lo hace porque hay muchos engañadores. Él mismo dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y ya hemos hablado acerca de la confesión. Esta negación de que Cristo se despojó de su gloria, se despojó a sí mismo, tomó forma humana, se vistió de barro, se hizo como uno de nosotros, se hizo siervo, un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, murió en esa cruz cargando con los pecados de su pueblo, fue levantado para juicio por el pecado en la cruz del Calvario, fue juzgado por nuestros pecados como si fuéramos nosotros, recibió toda la ira de Dios, él la podía recibir y solamente él, porque su vida infinita cargó con nuestra ofensa infinita y recibió la ira infinita de Dios, saldando completamente toda nuestra deuda para con Dios, sacando de en medio toda el acta de los decretos que nos era contraria, sacando de en medio el pecado que nos separaba de Dios, y fue a la tumba para dejar atrás esa vida vieja, y al tercer día resucitó para que nosotros seamos justificados, seamos cubiertos con su justicia, para darnos vida a nosotros, ascendió al trono de gloria para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, en el trono, para regir como rey soberano que es, el solo soberano, rey de reyes y señor de señores, y guiar todas las cosas según su bendita y divina providencia para el bien de los suyos, sean conformados a la imagen de Cristo. Por eso sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, hacer como Cristo es. Ese es el bien en nuestra vida, mis hermanos. Y debemos gozarnos en eso, porque el bien para el cual Dios nos salvó es para que seamos como Cristo es. Y así es como tenemos que andar en este mundo, como Cristo es. El propósito es que lleguemos a ser como Cristo, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y Dios ha ordenado todas las cosas en esa providencia para llegar a ese fin, para que por medio de todas las circunstancias, las buenas y las adversas, nosotros consideremos a Dios en todas las cosas. Y que todo lo que hagamos sea para su gloria, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Hablando en el sentido humano, cuando hay cosas adversas, cuando vienen las cosas dolorosas, cuando vienen las ofensas, los tropiezos, cuando vienen los ataques. En todos esos momentos, minuciosamente, detalladamente, nosotros tenemos que ocuparnos de discernir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y darle la gloria a Dios, como hizo Cristo. Y nosotros tenemos que ser conformados a esa imagen. Cristo lo hizo, porque nosotros no podíamos. Y nosotros tenemos ese ejemplo para seguir sus pisadas. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Esa es la forma en que tenemos que vivir. Hay muchos que niegan con su vida que esa obra de Cristo para terminar con el dominio del pecado sea real. Entonces, no confiesan con su vida, no confiesan a Cristo. Están negando que Jesucristo haya venido en carne. Están negando que la obra de Cristo sea verdadera, que haya quitado el poder del pecado y la opresión del pecado de sobre nosotros. Están negando eso. Entonces,
como hay muchos engañadores, y como hemos visto, esto es en el contexto de la iglesia, estos engañadores están en la iglesia, religiosos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, porque cuando llegan los momentos difíciles no son piadosos. La piedad no los transformó, la gracia no los transformó, y sale a la luz lo que realmente son. Por eso también la Escritura dice, no irán más adelante, se va a hacer manifiesto a todos lo que son. Entonces, no solamente Juan hace esta advertencia de parte de Dios en segunda de Juan, sino que también vimos cómo Jesús hizo también esta advertencia, esta exhortación a actuar conforme a la verdad y el amor cuando vienen los tropiezos. Estuvimos viendo en los últimos 4 mensajes lo que dice Lucas 17, cuando Jesús también dice, mirad por vosotros mismos. En esos momentos difíciles, la obediencia a la verdad, con acciones y hechos basados en el amor a Dios, o sea, hago las cosas por amor a Dios, es su nombre. Por amor al nombre de Dios. ¿Me explico? Entonces la obediencia a la verdad nos lleva a acciones y hechos que están basados en el amor a Dios sobre todas las cosas, o sea, es el amor a Dios sobre todas las cosas, y esas acciones, esos hechos, esto a los otros que buscan lo suyo propio, porque no actúan de esa manera. No están obedeciendo a la verdad, no están amando a Dios sobre todas las cosas, no están actuando conforme a lo que Dios dice y a lo que Dios enseña. Entonces, en una congregación donde cada hijo de Dios está buscando agradar a Dios, esto se pone de manifiesto enseguida. Enseguida sale a la luz. Cuando digo enseguida no estoy hablando de que usted en 2 días se da cuenta. No, sino que no lo deja ir más adelante. Siempre lleva un tiempo. Siempre lleva un tiempo. Hay un viejo dicho que dice, escoba nueva siempre barre bien, ¿verdad? Siempre lleva un tiempo. Es hasta que las tuercas empiezan a apretar en un lugar donde ya no lo soportan. No soportan la sana doctrina, entonces explotan y en esos momentos difíciles no actúan conforme a la verdad y muestran su verdadera naturaleza. Ahora, Pablo también es usado por Dios para extender esta exhortación y mostrar el peligro en la iglesia. Mostrar el peligro en la iglesia. Acompáñenme, hermanos, a 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4, el versículo 16. Lo voy a leer. Dice así. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y vamos a empezar a ver este texto y las implicaciones que tiene y en su contexto. Por eso digo que hoy es una introducción a este tema, porque hay una verdad profunda aquí que nos remite a las advertencias que Dios nos hace en toda su palabra. Él nos llama a mirar por nosotros mismos. Y aquí encontramos a Pablo hablando con Timoteo, el evangelista, y Timoteo está recibiendo esta exhortación cuando los tiempos peligrosos en medio de los hombres amadores de sí mismos ya habían comenzado, como vemos también en 2 de Timoteo 3. Timoteo había sido dejado en Éfeso, y vamos a ver también el propósito por el cual estaba ahí. No hoy, pero vamos a verlo para poder interpretar correctamente este pasaje y hacer una buena aplicación para nuestra vida. Entonces, considerando esto, vemos de vuelta, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿en qué contexto dice esto? ¿En qué contexto Pablo le dice esto a Timoteo? Uno piensa en Timoteo como un evangelista que está encargado de enseñarle a la iglesia la doctrina que él aprendió, y está encargado de enseñarle a la iglesia también cómo escoger a los pastores que Dios les dio. Dios le da pastores, ancianos, obispos, llámelo como quiera. Dios le da pastores a la iglesia y se los da en su gracia, porque como nos enseña Efesios 4,
Él da como dones de aquellos que Él rescató, a algunos les dio la gracia para cumplir esta tarea en su iglesia. No porque sea especial, sino porque en el cuerpo de Cristo cada uno cumple su función. A uno se le dio una función y a otro otra, y una función es tan importante como la otra. Ahora él está desarrollando esta tarea de evangelista, que supone también una tarea temporaria de pastor en la iglesia, por la enseñanza que él va haciendo, pero también implica que él va a estar ahí por un tiempo hasta que se establezcan estos pastores, y entonces va a seguir con su tarea de evangelista. De hecho, Pablo le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿en qué contexto le da esta advertencia el apóstol Pablo, inspirado por Dios? Bueno, dentro de la iglesia, y lo hace con de cuidado. Está velando por él y por los que lo oyen. Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y después también vamos a ver cómo habla de la salvación en esta epístola, porque eso es muy importante, compartir ese mismo lenguaje. Hay varias cosas que tenemos que considerar. Pero pensemos, Juan dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por la doctrina, mirad por la verdad. Básicamente es lo que hemos estado viendo. Mirad por la doctrina, mirad por la verdad. Y ahora vamos a definir cada una de estas cosas. Timoteo nos da uno de los, mejor dicho, la epístola a Timoteo, no Timoteo en sí, sino Pablo inspirado por Dios, nos da uno de los propósitos de la iglesia en este mundo. Pablo también dice en Efesios, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Entonces da ese propósito de que la iglesia es la gloria de Cristo y debe manifestar la gloria de Cristo. Y en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, si uno mira los versículos 14 y 15, dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y uno podría decir, bueno, ¿qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué te escribo, Timoteo? ¿Para qué te escribo, iglesia? ¿Para qué te escribo, hermano? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, lo vamos a ver en unos momentos. Pero ¿para qué nos escribe Dios? Perdón. Bueno, para que sepas cómo debes conducirte. Este es el propósito. Mirá, considera esto, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, está para sostener y para... Eso es la iglesia. La iglesia está en este mundo para sostener y defender la verdad de Dios. Entonces, ¿para qué te escribo? Para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. O sea, suena, hermanos, como Jesús hablándole a su iglesia. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Bueno, nosotros no tenemos por tardanza el tiempo determinado por Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Pero no sabemos si va a venir en esta vida o le tocará a la generación siguiente. No lo sabemos. Tal vez venga mañana el Señor, gloria a Dios por su obra. Son los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Maravilloso. Pero mientras Él llega, nosotros necesitamos saber cómo conducirnos en su iglesia, que es su casa, porque Él es el Dios viviente, el que nos da vida a todos nosotros, y Él dice que su iglesia es columna y baluarte de la verdad. Las columnas sostienen, los baluartes son los puntos de defensa. Entonces, la iglesia es la encargada de sostener la verdad y de defender la verdad. ¿Cómo? Con su conducta, haciendo lo que Dios manda. Por eso dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. O sea, hay una forma de conducirse en la casa de Dios que está enmarcada por la verdad. Es la verdad la que delimita lo que nosotros hacemos. Entonces, si la iglesia sostiene y defiende la verdad debe delimitar todas las acciones de la iglesia. ¿Quién es la iglesia, mis hermanos? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. No es un edificio, no es una religión, una denominación. No, nosotros, los redimidos de Dios. Nosotros somos la Jerusalén celestial, somos Sión. Somos la congregación de los justos, hechos perfectos, por la obra de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo.
a quien nos hemos acercado, a Jesús, que es el mediador. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, hermano. Nosotros estamos unidos a Cristo. Entonces somos sus representantes, somos su manifestación en este mundo. Entonces, hay una forma de conducirse enmarcada en la verdad. La verdad dice, tenés que andar así. Cuando pasa esto, tenés que hacer esto. Cuando pasa aquello, tenés que hacer esto. Cuando vas por acá, tenés que ir así. Cuando no sabes a dónde ir, tenés que ir por acá. La verdad es la que enmarca la forma de conducirse de la iglesia. Entonces, hay una sola forma de conducirse en la iglesia, en la casa del Dios viviente. Y está enmarcada por la verdad. Ahora, hermanos, hay muchísimas formas, muchísimas, de conducirse en la casa de Dios que no son conforme a la verdad. Y por consiguiente son pecaminosas y ofenden a Dios. Hay muchas formas de actuar que no son conforme a la verdad. Y debemos entender, comprender y asimilar que cuando actuamos por nuestra propia cuenta, que cuando actuamos fuera de la verdad, nosotros estamos ofendiendo a Dios, más allá de todo lo que causa alrededor. Más allá de si ofendemos a los hombres, nosotros estamos ofendiendo a Dios. Y eso es un problema, porque así no podemos tener comunión. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No va a tener comunión en tinieblas, Él tiene comunión en luz. La única forma agradable a Dios de conducirse en su casa es aquella que es conforme a la sana doctrina. A la sana doctrina. Bueno, la pregunta en este momento es, ¿qué es la sana doctrina? Y eso, hermanos, es todo un tema en sí mismo. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, hermanos, podría decirse que la sana doctrina es aquello que todos dicen tener y que ninguno se resigna a perder. Usted no va a encontrar a nadie que le diga, mirá, vení a mi iglesia que yo no tengo sana doctrina. O que diga, si querés venir, congregate con nosotros, pero aquel tiene la sana doctrina. No. Todos dicen todos decimos tener la sana doctrina, ¿verdad? Todos decimos tener la sana doctrina. Y nadie quiere resignar esa potestad. La sana doctrina es aquello que todos dicen tener y para comprobar que la tienen, algunos eligen atacar al que cree distinto, o sea, eligen atacar a otro que cree otra cosa, y a su vez ese otro también dice que tiene sana doctrina. O sea, entramos en un conflicto que parece que no tiene resolución. Porque entonces es una discusión de argumentos, de ver quién argumenta mejor, quién sabe más, etcétera, etcétera, etcétera. Una discusión vana y necia. Esto termina siendo un trabalenguas indefinido. Yo tengo la sana doctrina, él tiene la sana doctrina, nosotros tenemos la sana doctrina, todos tenemos la sana doctrina, pero todos vivimos diferentes, todos actuamos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia del Dios viviente? Es columna y baluarte de la verdad. ¿De qué verdad? ¿De la que tiene fulano, mengano, sultano? ¿De qué verdad? Se condujo su verdadera iglesia a través de los tiempos. ¿Cómo actuar? ¿Acaso podemos decir que Dios tiene más de una verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Es la de Cristo. Él es el autor de la vida. El único que tiene vida en sí mismo. Es la única verdad y es el único camino. Entonces, no podemos hacer de cuenta que hay 2 verdades, 3 verdades, 4 verdades, 5 verdades, porque vamos a estar negando nuestro propio evangelio. Entonces, tenemos un conflicto, hermano. Ahora, algo interesante es que la Biblia nunca se ocupa en probar la existencia de Dios. La Biblia nunca se ocupa en probar la existencia de Dios. No hay un momento en la Escritura que diga, esto prueba la existencia. No, la Biblia no se ocupa en probar la existencia de Dios. Y tampoco la Biblia se ocupa en probar la existencia de la sana doctrina. Tampoco se ocupa en eso la Biblia.
Por eso, hermanos, cuando uno habla con alguien o quiere dar testimonio, uno erra el camino tratando de probar que Dios existe. Tratando de probar que Dios existe, va a errar el camino. Y lo mismo pasa con la sana doctrina, mis hermanos. Si nosotros nos quedamos tratando de probar que tenemos la sana doctrina, que vamos a estar cometiendo el mismo error, tomando el mismo camino. Normalmente, hermanos, para definir la sana doctrina, nosotros comenzamos de cosas que creemos, ¿verdad? Decimos, bueno, creo en esto, creo en aquello, creo en lo otro. ¿Y saben qué es lo que estamos transmitiendo en una forma secundaria? Lo que estamos transmitiendo es, yo tengo la sana doctrina. Bien ahí, ¿vos tenés la sana doctrina? Sí. ¿Por qué? Bueno, y empiezo, porque creo esto. O sea, al fin y al cabo estoy haciendo toda esa lista para probar, para mostrar que yo tengo la sana doctrina. Entonces, la mal llamada sana doctrina, la mal llamada, porque eso realmente no es parte de la sana doctrina, la mal llamada sana doctrina, entonces, se vuelve un ídolo en nuestro corazón. Y nos llena de orgullo, dispuestos a pelear por ese ídolo y que nadie toque nuestro ídolo. ¿Vos me vas a decir a mí que yo estoy equivocado? Que vos tenés la sana doctrina y yo no. Y entramos en una discusión de hombres, una discusión totalmente humana, argumentativa, intelectual, que nada tiene que ver con la verdad. Entonces ese orgullo nos lleva a cerrarnos, a encuadrarnos en algunas cosas, pero sobre todas las cosas nos lleva a encerrarnos, a encuadrarnos en nosotros mismos y a pensar que si alguien nos dice algo distinto a nuestra lista sana, como decía recién, hacemos una lista de lo que creemos, si alguien nos dice algo distinto o que no encaja del todo, que no entra bien en nuestra lista sana, entonces esa persona nos está atacando y lo que en realidad dice esa persona es que yo no tengo sana doctrina. ¿A vos te parece? ¡Qué barbaridad! Y ahí estamos, tratando de defender nuestro orgullo y nuestro ídolo y olvidándonos de predicar a Cristo, que es la razón, ¿no? Olvidándonos de presentar con mansedumbre y reverencia razón de la esperanza que hay en nosotros, de anunciar el evangelio, de amar a los hermanos. Hermanos, qué feo y angustiante vivir así. Uno vive en un conflicto constante, vive haciendo separaciones, ¿no? Con este sí, con este no, déjalo aquel, miralo al otro, tené cuidado con este, no, mirá, ojo con aquel, porque aquel dijo una vez que... ¡Wow! ¿Cómo produce todo eso la sana doctrina? Nosotros íbamos a ser conocidos por la unidad, ¿verdad? ¿Cómo puede ser unidad? Algo que marca divisiones todo el tiempo. Hermanos, la Biblia nos ocupa, como dije antes, en demostrar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque toda ella es sana doctrina. Toda la Biblia, toda la Escritura, toda la palabra de Dios es sana doctrina. Es sana doctrina en sí misma. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, es la sana doctrina. Y ahora, la frase en sí, sana doctrina, solamente aparece 3 veces en la Reina Valera 60, 4 en la Biblia de las Américas, con la salvedad de que la 4ª vez en la Biblia de las Américas, que se traduce sana doctrina, es en Tito 1.9, donde Reina Valera traduce sana enseñanza. Y la verdad es que no hay diferencia. Solamente 4 veces aparece en Timoteo y en Tito esta frase, sana doctrina. No hay enseñanza porque es la misma palabra. La palabra para sana es el griego ugiaino. Ese es el griego ugiaino. Significa saludable. La palabra castellana para esto es higiene, o sea que es limpia. Significa estar sano. Obviamente que es lo contrario a estar enfermo.
¿no? La sana, sana, está hablando de ser sano, ¿verdad? De ser limpio. Y la palabra doctrina, del griego didascalia, que significa aquello que es enseñado, enseñanza. Por eso cuando Reina Valera traduce la sana enseñanza, lo que está diciendo es la sana doctrina, porque es la misma palabra. Es la misma palabra para enseñanza. O sea, que por definición, en sí misma, la sana doctrina es la enseñanza saludable. ¿Pero de quién? ¿La enseñanza saludable de quién? ¿Puede tener alguien la exclusividad de la doctrina? ¿Hay alguien que pueda tener la exclusividad de la sana doctrina? Acompáñame por un momento a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, el capítulo 3. Dice así el versículo 16, un pasaje muy conocido, hermano. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando hablamos de la enseñanza saludable, estamos hablando de la enseñanza de Dios. Dios es el único, no hay otro. Dios es el único poseedor absoluto de la sana doctrina. Nosotros aspiramos a ser como Él. Pero créame que hay mucho más de lo que vemos y de lo que llegamos a comprender en el poco de tiempo que tenemos de vida. Es mucho más. La palabra nos debe darnos y de maravillarnos cada día de nuestras vidas. No importa cuántos años lleve en el Señor, no importa si lleva un año, un mes, 5 años, 20 años, 30 años, 40 años o 50 años. Yo no he llegado a eso como para decirlo. Pero he hablado con personas que llevan más de 50 años en el Señor y que siguen leyendo la Escritura y cada día se siguen maravillando de lo que Dios dice. Y uno dice, pero ¿cuántas veces la leíste? Ya la conocés toda. ¿Qué más podés encontrar? Por eso digo, mis hermanos, en plenitud, en totalidad, el único poseedor de la sana doctrina es Dios. Porque la Escritura está inspirada por Él, exhalada de su mismo aliento. Él mismo es el que la dictó a los amanuenses. Un amanuense es una persona que escribe al dictado. Los santos hombres de Dios, en 2 de Pedro 1, al final del capítulo, se usa la palabra inspirados, se usa la palabra movidos, y lo que quiere decir es que el Espíritu Santo los movió a escribir lo que se les decía, ¿verdad? Eso habla de la inspiración, pero ellos fueron inspirados verbalmente por Dios. Dios les habló su palabra. Y así es como ellos nos dejaron el testimonio de la Escritura, los amanuenses de Dios. Más de 40 amanuenses en toda la Escritura. Hombres santos de Dios, y santos en el sentido de que Él los apartó para este propósito específico y los capacitó para esta obra específica, para usarlos como medios. Y aún así uno encuentra que Dios usó como medio a uno y como escribiente a otro. Por ejemplo, uno lee Romanos y dice, Pablo escribió Romanos. No, Pablo fue el que dictó Romanos, y Tercio escribió la epístola, Baruch escribió Jeremías, y así podríamos seguir con algunos otros. Pero la realidad es que es la palabra de Dios. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios es el único poseedor absoluto de la sana doctrina. Dice el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Limpia, refinada. La palabra viene del término hebreo sará, empieza con T, TS, sará. Significa refinar, probar, comprobar, fundir. O sea, algo sin escoria. Otro sinónimo que se usa es acrisolada.
Esta palabra como un adjetivo significa algo que es puro y sin diluir. Puro y sin diluir. Y ya hablaremos de esto en los próximos mensajes. Pero cuando habla de la palabra, como leía recién, en Salmo 12, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. ¿Con qué lo compara? Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En una forma perfecta. ¿Dónde más se usa? Como dije recién, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Salmo 18:30. ¿Y sabe cuál es la palabra ahí? Otra vez, Sarab. Ahora, Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Otra vez, acrisolada. Otra vez, Sarab. Refinada, purificada, sin escoria, puro, sin diluir. Y Proverbios 35 termina diciendo, Él es escudo a los que en Él esperan, lo mismo que antes. Es el escudo de la fe, el escudo de la verdad. Como dije, hermanos, no necesita probar su existencia, porque la palabra de Dios es la sana doctrina. La palabra de Dios es la sana doctrina. ¿Cómo compruebo que es sana doctrina? Bueno, ¿cómo puedo comprobar que lo que los hombres dicen es sana doctrina? ¿Cómo puedo saber yo que lo que ese hombre está diciendo es sana doctrina? Obviamente que lo puede comprobar viendo la escritura, pero no es solamente un ejercicio intelectual. La palabra de Dios, así como Dios lo dice, Él la envía para que haga una obra y nunca vuelve vacía. Y es por los efectos que la palabra produce, lo que la palabra hace en nosotros, que podemos saber si es sana doctrina o no, si viene de Dios o no. Salmo 19, el Salmo 19, un pasaje también muy conocido por nosotros, hermanos. Hoy se mencionaba también, en el tiempo del comentario de la lectura, el Salmo 19, empezando en el versículo 7, después de que habla de esta proclamación de la gloria de Dios, de donde sale el sol hasta donde se pone, a lo largo de todo el mundo, dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es la palabra la que hace la obra en nosotros. Y cuando la palabra es expuesta con fidelidad de parte de Dios y no de parte de los hombres, Pablo le decía a los hermanos en Tesalónica que cuando ellos recibieron la palabra que ellos le predicaron, no la recibieron como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. Y ellos sabían de la elección de los hermanos en Tesalónica, porque el Evangelio no llegó solamente en palabras, sino que también llegó en el poder del Espíritu Santo. Transformó su vida, de modo que se convirtieron de los ídolos a Dios y estaban viviendo esperando de los cielos a Jesucristo, nuestro Salvador, el que nos libra de la ira venidera. Entonces, hay un efecto que produce la sana doctrina, la verdad. Hay algo que hace en nosotros. Este texto lo describe muy bien, porque el versículo 7 dice, ¿qué hace? Convierte el alma. Es ahí donde empieza la vida. Nosotros somos convertidos por medio de la palabra del Evangelio, por medio de la sana doctrina, nos convierte. Una palabra de Dios es suficiente para traer a la vida.
Esto no tiene nada que ver con la fidelidad del predicador o con la habilidad del predicador, no tiene nada que ver con el estudio del predicador, no. Dios dice, levántate. Dios dice, Lázaro, ven fuera. Y es suficiente. Es una palabra. Quiero, sé limpio. ¿Ves? Es simple. Y con una sola palabra, Dios puede salvar. Cuando convierte el alma, lo que hace con esa palabra es enseñarle. ¿Para qué? Porque no lo va a dejar perdido, porque es su hijo. Lo va a llevar a su verdad, a la sana doctrina. Por eso dice, no solamente convierte el alma, le enseña el temor de Jehová para apartarse del mal. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces hace sabio al sencillo. Uno es muy simple sin Dios. Y nuestros pensamientos son pura simpleza. Y lo único que nos saca de esa simpleza pecaminosa que hay en nosotros, de buscar la satisfacción de nuestros sentidos, es el testimonio de Jehová, es la palabra de Dios, es la sana doctrina de Dios. Entonces, ¿qué hace? Nos enseña el temor de Jehová para que nos apartemos del mal. Dice el texto, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La voluntad de Dios nos llena de gozo. Llena de gozo nuestro corazón, nos hace gozar en nuestro Señor, nos alumbra el entendimiento, o sea, nos saca de nuestra simpleza, como decíamos recién, hace sabio al sencillo, la exposición de tus palabras alumbra, le da sabiduría al simple, eso es lo que hace la palabra, lo hace permanecer en el camino de Dios, lo instruye en justicia, produce deseo de Dios, amonesta a la persona, le enseña sus errores que le son ocultos, como dice también 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que vimos recién. Recuerde, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, le enseña. ¿Sabe cuál es la palabra para enseñar ahí? La misma que doctrina. Lo adoctrina, le da doctrina. Eso hace la palabra de Dios, le da su enseñanza. Y por medio de esa enseñanza lo redarguye, lo convence de pecado. Pero no lo deja ahí, lo corrige, o sea, lo vuelve a traer al camino. Estamos hablando de Dios obrando en sus hijos. Lo vuelve a traer al camino. Lo instruye, ¿sabe qué? Déjeme usar esta palabra, lo tutorea. La palabra para instruye ahí es paideia. También lo traducimos como disciplina, cuando dice que los hijos deben ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Paideia. Es la idea de poner un tutor para que algo crezca derecho. La palabra nos tutorea, no deja que nos vayamos hacia la derecha ni a la izquierda. Nos tutorea, nos mantiene rectos en lo que es justo delante de Dios. Nos madura a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios madure, crezca. La palabra, la sana doctrina nos hace crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Termina el hombre de hablar y nosotros nos gozamos en Dios, no en el hombre o en lo bien que habla fulano o mengano. Nos gozamos en Dios, nos gozamos en su obra, nos gozamos en lo que Él hace. La palabra de Dios nos prepara completamente, nos da todo lo que es necesario. ¿Para qué? Para que hagamos lo que tenemos que hacer con la sana doctrina. Nos guía en las buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios es suficiente. La sana doctrina de Dios es suficiente para producir todo esto en nuestras vidas. Eso es lo que va a producir la sana doctrina. Por eso, hermanos, en base a esto podemos decir que la sana doctrina, la doctrina de Dios, es aquella enseñanza conforme al Evangelio que confronta mi pecado y promueve la santidad de mi vida. O sea, mis hermanos, promueve en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo que hace la sana doctrina. La sana doctrina me hace ser como Cristo es. Eso es lo que hace la enseñanza de Dios, porque tiene el poder para hacerlo. Es la palabra la única que tiene el poder para hacerlo. Eso es lo que produce la sana doctrina en nuestras vidas. Es darnos cuenta que eso transformó nuestras vidas. Es darnos cuenta que eso nos está confrontando con nuestro pecado. Es darnos cuenta que eso nos lleva a Cristo para ser como Él. Nos guía al arrepentimiento,
nos muestra que en Cristo hay perdón de nuestros pecados y nos enseña cómo hacer lo que a Dios le agrada. ¿Se das cuenta? Eso hace la sana doctrina. Una definición bíblica de sana doctrina, ¿sabe cuál es? Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La sana doctrina me limpia de mi pecado, cumple con lo que Dios pide y manifiesta en mi andar, en mi conducta, el carácter de Cristo. Ahí se ve la sana doctrina. Ahí se ve la sana doctrina, en el carácter de Cristo. ¿Se acuerda? Para que sepas cómo debes conducirte. Conducta. Ahí se ve la sana doctrina. La sana doctrina está ligada a las acciones. Así lo definió Jesús en Juan capítulo 7. Acompáñenme, por favor. Juan capítulo 7. Dice así el texto. Recuerda que esto es una introducción a nuestro tema, pero dice así. Juan capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Interesante, ¿verdad? Mi doctrina no es mía. Recuerde que Jesús es nuestro ejemplo. Es como nosotros tenemos que ser. Es a lo que nosotros tenemos que llegar. ¿Verdad? ¿De dónde está enseñando este? ¿De dónde saca esta doctrina? ¿Qué está enseñando este? Jesús, ¿vos tenés la sana doctrina? Y él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Interesante. Y dice en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Interesante, ¿no? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? No hay sana doctrina. La tienen en la mano, pero no la cumplen. No hay sana doctrina. ¿Por qué procuráis matarme? Después van a preguntar, bueno, ¿quién procura matarte? Etcétera, etcétera. Pero lo interesante acá, hermanos, es que Jesús dice, mi doctrina no es mía. Tenemos que aprender de Jesús. No se paró ahí a defender la sana doctrina, ni a pelear por la sana doctrina. Él lo que dijo es, mi doctrina no es mía. Hermanos, aprendamos de Jesús. Él mismo dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es mía. O la doctrina es del que me envió, o si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién lo va a conocer? El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Jesucristo mismo enseñó, mis hermanos, porque solo el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. O sea que está hablando que sus hijos, a los que el Padre les reveló, no ni carne ni sangre, sino que el Padre les reveló a Cristo y que Él es el Cristo, el Salvador, sus hijos que hacen su voluntad, que quieren hacer la voluntad, son hijos de Dios, esos van a poder discernir si la doctrina es de Dios o no. Los demás van a seguir en el limbo tratando de adivinar, o un día van con esta doctrina porque, qué linda que es esta doctrina, y después aparece otra mejor. No, ahora, antes estaba en la sana doctrina, pero ahora me doy cuenta que esta es la sana doctrina, ahora estoy en la sana doctrina. Y, no, pero ahora escuché la sana doctrina de verdad, y ya viene de 3 sanas doctrinas. Es increíble, y estoy siendo breve, porque hay casos de personas que pasaron por más sanas doctrinas. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está el conflicto ahí? ¿En Dios? De ninguna manera. Solamente el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios, porque solo el que hace la voluntad de Dios es el que va a entrar en el reino de los cielos. Y dice Jesús, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca.
Jesús dice, mi doctrina no es mía. No está buscando su propia gloria. Dice, la enseñanza que estoy dando es de Dios. Y si vos querés hacer la voluntad de Dios, vas a saber si es de Dios o si yo lo digo por mi propia cuenta. Y nosotros buscamos ser reconocidos por la doctrina que decimos tener. Tan importante es para nosotros. Buscamos ser reconocidos por la doctrina que decimos tener. Hablamos lo que nosotros, entre comillas, creemos que es. No nos engañemos, hermano. No podemos hacer nosotros que la palabra diga lo que nosotros queremos que diga. De ninguna manera. Nosotros no podemos hacer que la palabra, que el texto diga lo que nosotros queremos que diga. Un día estábamos hablando de un pasaje, algunos conocen la historia y estuvieron presentes. Entonces me hablan de un pasaje y dicen, no, pues este pasaje enseña tal cosa. No, ese pasaje no enseña eso. Fíjate lo que dice el pasaje. Sí, bueno, pero fíjate lo que dice acá, yo te quiero explicar, pero no es lo que enseña el pasaje. O sea, no puedes hacer que el pasaje diga lo que el pasaje no dice. Si Dios lo puso con un propósito, no le des otro. O sea, es su palabra, no la nuestra. No podemos agarrar cualquier pasaje y decir, este pasaje dice tal cosa porque, bueno, yo sé que no habla de esto, pero me es útil para esto. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es sana doctrina, eso no es buscar la gloria de Dios, eso es buscar la gloria propia. Y uno dice, oh, ¿y cómo me guardo de eso? ¿Cómo me guardo de no hacer eso? Bueno, le voy a decir algo a mi hermano, mi hermana, y espero que no se desanime, sino que esto lo fortalezca en el Señor. Solo Dios puede interpretar su palabra. Bueno, ¿para qué estamos, no? Hermano, escuche bien esto. Solo Dios puede interpretar su palabra. Solo Él es perfecto como ella. Solo Dios puede darle el sentido original a la palabra. Por eso, mis hermanos, las escrituras interpretan las escrituras. Las escrituras interpretan las escrituras. Solo podemos saber lo que Dios dice con lo que Dios dice y a través de lo que Dios dice. La palabra es perfecta, no tiene contradicciones. Por eso, hermanos, dice, a la ley y al testimonio, y si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No se desanime. Esto lo tiene que animar a desear la palabra, a desearla más que riquezas, más que la dulzura de la miel, más que todo eso, a desearla. Eso produce la palabra en nosotros. Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios enseña, cuál es su voluntad. Y para eso lo que necesito es conocer las escrituras. Las escrituras interpretan las escrituras, mis hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La palabra es suficiente. A veces nos jactamos de alguna frase, ¿verdad? Sola escritura. En latín parece más intelectual. Solo la palabra de Dios. Ok, perfecto. Y entonces, ¿por qué? Cuando vamos a interpretar o cuando vamos a hacer algo, vamos a este hombre, a aquel hombre, al otro hombre. Y con esto no estoy diciendo, hermano, que está mal leer un libro, leer un comentario. No, no, no. Usted interprete con la palabra. La escritura interpreta la escritura. Conozca la palabra, de tal forma que pueda interpretar la escritura y que no encuentre ninguna contradicción en lo que usted está interpretando con lo que la palabra en su totalidad enseña. Entonces va a estar acorde a la sana doctrina. Y después, vaya, examine todo y retenga lo bueno, porque los hombres son falibles, los hombres nos equivocamos, los hombres podemos decir algo que no es, y no podemos fundar nuestra fe en las palabras de los hombres, tenemos que fundar nuestra fe en la palabra de Dios. Por eso los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban, o sea, estudiaban profundamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Querían saber si Jesús realmente era el Cristo, si todo lo que había pasado en la vida de Jesús era lo que las Escrituras decían. Hasta ahí ellos tenían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y con eso estaban comprobando si lo que Pablo decía, que Jesús había hecho, era lo que la Escritura decía, para creer que Jesús era el Cristo.
La Escritura interpreta la Escritura, mis hermanos. Nosotros antes leímos Proverbios 35, ¿recuerda? Que decía, toda palabra de Dios es limpia, acrisolada, etcétera, etcétera. Él es escudo a los que en Él esperan. Escuche lo que dice el 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mucho cuidado, mi hermano. No hay nada para añadir. La palabra de Dios es perfecta. No hay nada para quitar. No hay nada para descubrir nuevo. Tal vez sea nuevo para nosotros. Porque ahora Dios nos está alumbrando por medio de su palabra y se pero cosas nuevas. No, la palabra permanece para siempre. Es la misma. ¿Vamos a salir con doctrinas que no existieron? Nunca. O formas de hacer las cosas que no existieron nunca. O vamos a usar un sistema de interpretación inventado por los hombres hace poco más de 100 años. Y antes nunca la iglesia supo cómo interpretar las escrituras. No, hermano. No, la escritura interpreta las escrituras. Y si usted no tuviera nada más que una Biblia, ¿cree que no sería suficiente? ¿Acaso Dios es mentiroso? No. Porque la sana doctrina es de Él. Y Él se la da a sus hijos. Y para eso nos dio el Espíritu Santo, para que nos enseñe. La unción está en nosotros, para que no seamos engañados, sino para que persistamos en la palabra. No es nuestra idea, ni lo que a nosotros nos parece, ni lo que nosotros creemos que dice. No, mis hermanos. Debe ser lo que Dios dice y como Dios dice. Como dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si habla, hable conforme a la palabra de Dios, no use sus palabras. A veces nos toca, en la tarea que Dios nos ha encomendado, tratar de poner en otras palabras lo que el Señor dice. Y hermanos, es un peligro para nosotros. Si no es por el auxilio de Dios y por la gracia de Dios, si no es dependiendo de la ayuda de Dios, nosotros podemos estar diciendo algo que Dios no dice. Y eso debe poner un temor profundo en nuestro corazón. Porque la fe de las personas no tiene que estar fundada en nosotros, sino en Dios, en el Evangelio de Cristo. Y debemos tener mucho cuidado. Si quiere decir algo de una buena manera, dígalo con la palabra. Si no lo puede decir con la palabra, mejor no lo diga. Si no lo puede explicar con la palabra, mejor no lo explique. Mejor ore a Dios, busque a Dios, pero lea la Escritura. Estudie profundamente la Escritura para poder ver qué es lo que Dios dice y hablar con la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 de Pedro 4:12. La gloria es para Él. Es su palabra, es su enseñanza, es su doctrina. Las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es maravilloso, hermano. Él le dice a los discípulos, ahí, después de la última cena, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Mire, yo no estoy hablando de lo que quiero. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se da cuenta? Viene de hablar a hacer. Él hace las obras. Lo que digo es lo que Él dice. Lo que hago es lo que Él hace. Y en todo Él es glorificado. Oh, hermanos, la verdad y las obras van unidas así. La fe y las obras van unidas. Por eso decía Cristo, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que busca la gloria del que le envió, contrasta eso con lo que hacemos nosotros habitualmente. Yo tengo sana doctrina, mi iglesia tiene sana doctrina, nosotros predicamos la sana doctrina. Y Proverbios 25-27 dice, buscar la propia gloria no es gloria. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y cuando lleguen los momentos difíciles, donde hay que poner por obra la verdad, donde el Padre es el que hace las obras, cuando lleguen los momentos difíciles donde hay que amar a los hermanos, cuando lleguen esos momentos difíciles donde hay que hacer lo que Dios enseña, no lo que nosotros queremos, se sabrá qué doctrina tiene cada uno.
Porque hermanos, como decimos siempre, la única doctrina es la que vivimos. La única doctrina que creemos es la que vivimos. La sana doctrina, mis hermanos, es de Dios, por lo cual solamente puede producir cosas buenas. La sana doctrina solo puede producir cosas buenas en nuestras vidas y en la iglesia. La sana doctrina, mis hermanos, no genera de ninguna manera peleas, disputas, rencillas. No genera nada de eso la sana doctrina. Al contrario, las pacifica, las hace morir en Cristo. La sana doctrina no genera murmuración, no genera acusación contra los hermanos. No genera. La sana doctrina no genera divisiones. No genera divisiones, genera unidad, unión. La sana doctrina no genera hipocresía, no genera confabulaciones en contra de fulano, de mengano, de sutano. No genera rencor en los corazones, no genera amargura. La sana doctrina no genera herejías, mis hermanos, ni disolución. Cuando pasan esas cosas, cuando hacemos esas cosas, no es sana doctrina. Podemos decir que enseñamos la sana doctrina, podemos decir lo que quieran, pero eso no es sana doctrina. No es lo que Dios enseña. Por eso dice el texto, mirad por vosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina, persiste en esto. Y escuche, pues haciendo esto, ¿ves? Mirá, yo te digo que hagas esto. Y ahora tenés que saber que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y lo vamos a ver en detalle, hermano, en las próximas enseñanzas. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué se van a salvar? Del error. De actuar en contra de la verdad de Dios, como hay otros que lo estaban haciendo en la iglesia. Hermanos, y con esto termino, para que nos quede este recuerdo, y habiendo expresado esto, llegar a esta definición. Toda desviación de la sana doctrina, toda perversión de la sana doctrina. Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron mucha perversión. Tenemos la capacidad de inventar el mal. Tenemos la capacidad de ser inventores de mal, de torcer todo lo que tocamos. Por eso, hermanos, toda desviación de la sana doctrina, de la verdad, es una búsqueda de la propia gloria. Es buscar la propia gloria. Es buscar que las cosas sean como yo quiero, que las cosas sean como yo digo, es buscar tener la razón, es buscar enseñorearse de los demás. Eso es buscar la propia gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Toda desviación de la sana doctrina, de la verdad, es una búsqueda de la propia gloria. Es darle la gloria a las criaturas antes que al Creador. Por eso, hermanos, la verdad desnuda cuando nosotros decimos que tenemos sana doctrina y en realidad estamos viviendo un evangelio antropocéntrico. No centrado en Cristo, sino centrados en nosotros mismos. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Pero sabe por qué hay que tener cuidado? Porque Dios es digno. Es digno. Porque a Él tenemos que honrar. Porque a Él tenemos que darle la gloria. No es que tenemos que tener mucho cuidado para que todos sepan que tenemos sana doctrina. No. Para que Dios sea glorificado. Para que su nombre sea exaltado. Para que su nombre sea anunciado de donde sale el sol hasta donde se pone, porque su nombre es grande en todas las naciones. Para eso es la sana doctrina. Por eso la sana doctrina transforma nuestras vidas. Por eso nos hace nuevas criaturas. Para que las cosas viejas pasen y todas las cosas sean hechas nuevas. Y ahora, limpiados de la iniquidad, seamos instrumentos útiles en las manos de Dios para anunciar en este mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para decirle a todos que en Cristo hay salvación del alma para todo aquel que cree. Me salvó a mí, lo puede salvar también a usted. Me sostiene a mí, lo puede sostener también a usted. Me dio esperanza a mí, le puede dar esperanza eterna también a usted. Por eso, hermanos, no nos aferremos a un título. Aferrémonos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Aferrémonos a su gloria.
honrémosle de corazón, para que no terminemos, hermanos, viviendo según un evangelio que no es el evangelio de Dios, sino que está centrado en el hombre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por Cristo. Gracias por su obra. Gracias porque tú nos rescataste de la perdición y nos libraste de la condenación. Gracias porque nos sacaste del camino ancho y espacioso y nos pusiste en el angosto, establecido sobre la roca. Y nos has dado tu espíritu para que hagamos tu voluntad. Oh Padre, ayúdanos a ser tu iglesia, a darte la gloria. Ayúdame, Señor, a honrarte, a vivir como es digno de tu nombre, acorde a lo que tú enseñas, a lo que tu evangelio enseña. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Mi Padre, te ruego que en tu compasión y misericordia salves a los que no te conocen. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermano.